Leyendo y entendiendo con Marcia y Pau, análisis del libro El Código de la Manifestación, parte 3, El Poder del Decreto y parte 4, El Poder del Yo Soy. Empezamos. En esta ocasión vamos a hablar del capítulo 3 del libro El Código de la Manifestación y trata sobre el poder del decreto. Así es. ¿Qué onda, Ana Pau? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Nosotras aquí conectándonos como cada semana. Y sí, como dices tú, Ana Pau, hoy vamos a hablar del capítulo 3. Entonces, en esta el autor nos comenta que tenemos dos rasgos que son la mente y el habla, ¿no? Y que combinadas es donde se produce la manifestación, que es nuestro meollo aquí en el punto del libro, El ¿no? punto. El punto. Nos dice el autor que un decreto no es una afirmación. Un decreto tiene un sentimiento. Entonces no tiene ningún sentido que nosotros estemos repitiendo, 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 sin generar ningún sentimiento, pues al final esto en el subconsciente pues trae cosas positivas, pero nada más se queda ahí, ¿no? No se va a producir la manifestación como tal. Ahí es donde está el secreto de esto, ¿no? Sí, sí, correctamente, como dices, él dice lo de la mente y el habla, y el detalle es que tenemos que unir las dos cosas, ¿no? La mente hace referencia a la imaginación y el habla al decreto. Entonces, para que el decreto tenga fuerza, tiene que estar directamente relacionado con una emoción. Si no hay emoción, si no hay intención, no sirve de nada. Puedes escribirlo 20,000 veces, puedes repetirlo como loro 100,000 veces, pero si no lo sientes, si no lo crees, no va a Sí. servir de nada. Ajá. Exacto. Entonces, hay una forma en la que él dice, un tipcito, digamos, que podemos hacer es introducir palabras positivas en nuestro vocabulario para que nosotros empiezan a pasar cositas que antes no nos pasaban. Es una manera de irnos como trabajando. Esta parte sí, sí, sí nos lleva a que tenemos que hacer mucha conciencia, tenerlo bien claro, muy presente, y estarnos cachando de cómo salir de la zona del miedo, de miedo se refiere a todas estas emociones feas, ¿no? Para entrar en la zona donde conectemos, vibremos alto y se produzca, ¿no? Sí, sí, pues lo que dice, bueno, que es 100% verdad. La persona con la que más hablas es contigo mismo. Todo el rato tú con tu mente estás diciendo, estás hablando, estás pensando en cosas. El detalle es que la gran mayoría de las cosas que nos decimos a nosotros no son positivas, ¿sabes? Estamos que si nos equivocamos con algo, el primer pensamiento que nos viene es, ay, qué mensa, ay, qué tonta, ay, que no sé qué, ay, no puedo. Pues entonces lo que tenemos que hacer, una es analizar y detectar estos pensamientos no sanos, ¿sabes? Que no nos empoderan, que no nos ayudan, que nos mantienen, que no nos empoderan, que no nos ayudan, que nos mantienen en el miedo, que nos mantienen en la zona de confort, que hacen que no salgamos y aprendamos y nos arriesguemos, es cambiarlos por el sí puedo, el sí lo estoy haciendo bien, el tú puedes, el vamos, el tal. Y entonces, ahí poco a poco es donde la magia, digamos, se va a dar porque tú ya vas a tener como una seguridad interna, vas a creer más en ti y vas a poder hacer más cosas, ¿no? Exacto, Hacerlas y vas a cambiar también tu percepción de todo, ¿no? es correcto. A mí también me gusta mucho esta parte en que el libro pues nos trae a colación la Biblia, ¿no? Y entonces habla mucho lo pasa directamente a los pasos para poder manifestar, entonces es el yo soy, que es una expresión que usan mucho en la Biblia. Sí, Y en el Nuevo Testamento. Ajá. exactamente, entonces dices, yo soy, primero para poder decretar es, yo soy felicidad, yo soy abundancia, yo soy salud. Riqueza. Es todo es así como que debe ir el decreto,
Debe ir siempre, empieza con el yo soy y lo que tú quieres manifestar, ¿no? La intención y en positivo y en afirmativo, ¿sabes? Siempre. Exacto. Ajá. Sí, el yo soy es la conciencia, es el ser, es tú uno con el universo, con lo que tú creas, ¿no? El Ajá. deseo o la intención, pues es la riqueza, la abundancia, salud o tal. Y tienes que hacer la frase, yo soy y lo que tú deseas, que ahí ya es y tienes que hacer la frase, yo soy y lo que tú deseas, que ahí ya es el decreto. Y tiene que ir pegada con la emoción, porque también profundiza o hace mucho hincapié en que si tú haces un decreto, por ejemplo, de abundancia, yo soy abundancia, pero tú en el fondo te sientes pobre, no va a funcionar. Ok, ya sé que es difícil, que bueno, que si debes el alquiler, que si no tienes dinero para pagarte las tarjetas de crédito o X, sí es difícil verte en abundancia, ¿no? O sentirte en abundancia, pero tienes que estar alineado todo, ¿no? Si que ahorita no lo seas, no quiere decir que en un futuro cercano no lo vayas a hacer. Entonces, tú tienes que tener la certeza de que va a pasar y tienes que decirlo convencido de que ya lo eres. Es ¿Eh? correcto. Entonces, también el autor aquí nos dice, o sea, no puedes cambiar tu realidad externa, así espera que todo afuera se vea, si tú no has cambiado adentro. Tener la conciencia de que es de adentro para afuera, ¿sí? No vas a buscar algo que está allá, sino va a salir de ti. Ajá. Entonces, tratarlo como tú dices. En el capítulo pasado nos comentaban que para poder elevar nuestra frecuencia, un ejercicio puede ser la meditación. La meditación, gente que la hace, que conozco, que la domina, digamos, puede uno empezar, como te decía, fuera de cuadro, de tratar de concentrarnos en nuestra respiración un, un corto tiempo. Así podemos empezar y entonces empezar a abrirte un poquito, ¿no? Y tratar de experimentar, recordar la experiencia cómo te has sentido cuando eres abundante, cuando tienes salud, cuando eres una persona, momentos de felicidad, cómo eres cuando estás tranquilo. ¿Qué es lo que tú sientes? Como recordar ese momento y lo revives y entonces ahí es donde lo tienes que trabajar, donde está el sentimiento realmente y no olvidar este, el yo soy, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, es que la emoción es fundamental. Creo que sí es un poco como difícil, yo creo, mantenerla, ¿sabes? Más cuando no la estás viviendo o estás en un momento duro, pero cuando podamos como controlar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, las emociones, ¿sabes? No es de que todo el día tienes que estarlo, o sea, por ahí he escuchado que se recomiendan, o sea, maestros recomiendan que sea mínimo un poquito más de la mitad del tiempo, o sea, que si es una hora, por ejemplo, 31 minutos estés con pensamientos positivos, ¿sabes? No quiere decir que los otros 28, 29 minutos estás de tal, ¿no? Pero, sí, pero mínimo asegurarte que la mitad, un poco más de la mitad del tiempo vas a estar pensando bien, ¿sabes? Entonces, ¿cómo se empieza? Analizando lo que piensas y los pensamientos negativos, conviértelos en positivos, ¿sabes? Eso creo que es un buen inicio, ¿sabes? Y la otra cosa que también se recomienda aquí es que no te preocupes en el El cómo. cómo. Cuando tú ya dices la afirmación, el decreto, yo soy abundante. Y en el Ajá. momento que terminas de decirla, dices, pero ¿cómo voy a ser abundante si no tengo ni trabajo? Ahí ya no sirve para Ahí ya nada, valió. Ahí él ya dice que es valió. el ego, ¿no? Ajá. El ego Ya que te está dudaste. dominando. Sí, Ya el no ego pienses en siempre el nos va a cómo va a estar llegar. ahí. Ujú, Ujú, ujú. exactamente. Entonces, ahí ya, olvídate, tú lo que tienes que tener es certeza de que va a pasar, de que ya lo eres, y el universo se va a encargar de hacer la magia. Tú no te preocupes ni del cómo, ni qué es lo que tienes que hacer, ni no, obviamente no te quedes sentado en el sofá
pensando en que va a llegar y te va a llover, no, o sea, tú tienes que seguir haciendo tu Tu vida, trabajo. estudiando, aprendiendo, escuchando audios, controlando la mente, buscando formas para encontrar un trabajo o una forma de ingresos mejor, dependiendo de lo que tú quieras, ¿no? Pero tienes que tener la certeza de que lo que tú pides en tus decretos te va a llegar, ¿sabes? Exacto. Es, Ujú. es, es tener justo lo que tú dices, la certeza de que eso está, ¿no? Entonces, Ajá, manifestar es diferente a crear porque ya todo está creado. Ajá. Nosotros no sí. vamos a crear nada, simplemente se va a manifestar. Ahí está, pues, ahí está nada más. ¡Chun! ¿No? Sí, es como te digo, es que va a llegar un momento en que el velo, ahorita vamos así, y va a llegar en un momento en que ya no lo vamos a tener y vamos a ver el mundo como es y lo vamos a entender los secretos que muchos ya los están viviendo, ¿no? Es- Entonces, es eso, nada más entenderlo, porque esto es como una ciencia que se tiene que razonar y tal, o sea, son leyes, no es algo Ujú. inventado, o sea, hay gente que lo hace y le funciona perfectamente, entonces no es algo oculto tampoco, no es solo para unas cuantas personas, está a la mano de las personas que le interesen estos temas y que le da curiosidad, ¿no? Y Exacto. tarde o temprano va a llegar. Sí, totalmente, totalmente. Y Ujú, en el proceso estamos y estamos aprendiendo toda esta, todas estas formas de hacerlo de la manera correcta, ¿no? Es un libro que ujú. nos está como llevando de la mano y dices, ah, no, pues ya le entendí, pues vamos a aplicarlo. Es lo padre, que tenemos que aplicarlo para que se dé, porque si no lo leemos y ahí lo dejamos y seguimos en la misma necedad, ¿no? ¿Qué tal si probamos y funciona? ¿Qué tal que por hoy, ¿no? Como dicen, solo por hoy, voy a estar de esta manera, voy a ponerme en sintonía, estar tranquilo, estar en paz, estar contento, escuchar la música que te gusta, como te decía yo, consiente a tu perrito, estar con tus hijos que te dan ese, Tranquilidad, amor, ¿no? sientes amor, Ujú, ¿no? sí, Entonces, cuando estás en ese mood, ajá, y estás relajado y tal, entonces sacas de tu vida lo feo, lo que no te gusta, chaito, estás en eso y entonces puedes de pronto trabajar. Ahí es el momento en el que estás trabajando y hacerlo consciente. O sea, estoy sintiendo esto, ok, no me gusta, lo quito y vamos tras de eso, ¿no? sí, sí, Bueno, pues lo mismo de siempre que ya lo habíamos dicho, es lo de cambiar nuestro autoconcepto, que es lo de dejar de ser nosotras, que básicamente en resumen es quitarnos todas nuestras limitaciones, nuestras creencias limitantes, sí. cambiarlas por unas creencias propias que sean más sanas y ahí es en donde va a empezar todo, ¿sabes? Le vamos a empezar a despertar, como dicen aquí, es volver al amor, digamos, a la conciencia, ¿no? Ok, sí, totalmente. Y bueno, ese es básicamente el capítulo 3, Ujú, donde nos da la microfórmula para poder decretar de la manera correcta. Y ahora nos vamos al capítulo 4 que se llama El poder del yo soy. ujú. Entonces, aquí el autor nos dice que las personas comunes están concentradas en tener y no en ser, ¿no? Entonces, si yo voy a tener esto y va a pasar aquello a través de un tercero, ¿no? O sea, si el vecino, si el clima, si el gobierno, si las circunstancias, si el jefe, si la cosa, y no en ser. Primero me tengo que ver a mí, ¿no? Si no te está gustando lo que estás obteniendo, entonces debes dejar de ver para afuera y enfocarte adentro. Sí, correctamente, él le pone el nombre de la ley del orden, que es hacer y tener, ¿no? Exacto. Y es eso, es una ley universal, creas o no la creas, es como la ley de la gravedad, esta ley existe y Ujú. así de fácil, que primero tienes que ser, cuando lo seas, tienes que hacer para poder obtener lo que quieres tener, es así de fácil. Y el problema es
que muchas personas se enfocan solo en tener, que es como la sociedad nos ha educado a todos, ¿no? Y, Ajá. por ejemplo, muchas personas ponen un ejemplo de que si todo el dinero que hay en el mundo se repartiera a todo el mundo, a los pobres y ricos, de forma igual, en menos Ujú. de 5 años, otra vez el dinero estaría en manos de las personas ricas y todos los que eran pobres volverían a ser pobres. ¿Por qué? Ajá, Porque ajá. no son la persona que se necesita ser para tener ese dinero, no están trabajados internamente, ¿sabes? Así es. Ujú, Entonces, pues aquí me quedo con que mientras yo no sea lo que quiero manifestar, no se va a manifestar para nada. no, Entonces debemos ser congruentes para que aquello que deseamos manifestar aparezca. Ajá. Entonces, pues nada, si quiero ser abundante, pues entonces empiezo a pensar de manera abundante, ¿no? Y no abundante, en la sí, carencia, en esto de que necesito que se haga este negocio, necesito generar esta venta, necesito este cliente, no, se necesito tiene que cambiar entonces, esa palabra. No puedes to- hacer las cosas desde la necesidad, no, porque ahí abarca pues un sentimiento de una emoción total de escasez, ¿sabes? Entonces estás sin, sintonizada, ¿sí? Con la ujú, escasez, ujú, ujú. entonces ahí no va a pasar. Tienes que sentirte abundante, aunque al principio si no lo eres, claro, es un poco complicado, supongo, Ajá, pero es, así es la regla. Y es como dicen, es causa y efecto, ¿no? Que tú primero tienes que pensar algo para crearlo, ¿no? Entonces, es lo mismo con todo, ¿no? Tiene todo el proceso, empieza internamente con una ujú. emoción, la emoción provoca el pensamiento y el pensamiento provoca la acción y la acción lleva a un resultado, ¿vale? Que va a ser el mundo material, lo que tú obtienes, ¿no? Que Y, sí lo y hacemos, Ana Pau, ¿estás de acuerdo? sí, Todo el sí, tiempo lo estamos haciendo, pero mal todo el hecho. rato, sí, Entonces, sí, lo que tenemos que hacer es desaprender, ¿no? Más bien, no hay mucho que aprender, sino es desaprender, aprender. desaprender todos estos hábitos, ajá, estar abierto a, okey, llevo tantos años haciendo esto, no me está No me da funcionando. resultados, Vamos sí, a intentar cambiar esto y pongámoslo a prueba. Es la mejor manera, con la cual podemos nosotros una pequeña, como prueba, ¿no? A ver si es cierto, ¿sí? Que hacerlo de sí, manera consciente. Ay, caray, que se me sí, caen mis no, lentes. y lo mejor es que, que están tus lentes y que Sí. sí es cierto. Sí, lo que tenemos que ir es a ahondar, ¿sabes? En la causa del problema y cuando encuentres la causa, cambiarla, que por lo general es algo mental, son limitaciones que ya tenemos desde la infancia, que nos han ido inculcando de nuestros padres, la sociedad, el país donde vivimos, la tele, todo ya nos ha educado de cierta manera ya nos ha encarrilado a todos, ¿no? Sí, Pues no, sí. o sea, si, como tú dices, si lo que tienes alrededor no te gusta, hay que cambiarlo, pero para cambiarlo tenemos que ver cuál es el verdadero problema. Y desde ahí empezar a trabajarlo y todo va a cambiar, todo. Así es. Y bueno, ya por último, el autor nos dice que no importa cómo, qué tanto hagamos, que vayamos a yoga, meditaciones, reiki, programación neurolingüística, terapia, coaching, todo eso es que estamos buscando afuera. O sea, eso, pues, sí te ayuda de alguna manera, como que te ayuda de manera subconsciente y a trabajar ciertas cosas, pero la cuestión aquí está adentro de nosotros. O sea, está en el reconocer la presencia del yo soy. Cuando trabajas eso, entonces, cuando te sabes que eres una unidad y que eres la parte de todo que estás conectado y que, el otro día yo te decía, Ana Pau, como esta cinta métrica que vienen, ¿cómo se llaman esas? Que usan, que vienen en una cajita y sale. Ujú,
y se Sí, sí, regresa. sí. Eso, cuando te reconoces de que sale de adentro, ¿sí? Y que es la responsabilidad tuya Ujú. trabajarte y que lo aceptas, lo asumes y lo trabajas, es cuando se va a manifestar todo, ¿no? Y no es de afuera. Sí, 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 que tenemos que, una, dejar de ser víctimas y como dices, ¿no? Que siempre hemos estado enfocados en lo material, ¿no? En el tener. Aquí Sí. hace la referencia a lo de echar las redes, pero esta vez del otro lado, ¿no? Que ya ves que se basa Ujú. mucho Neville en la Biblia, ¿no? Sí, ¿Qué es lo que sí. dice aquí? Que siempre estamos queriendo, bueno, es una metáfora, ¿no? Pescar de este lado, de, por ejemplo, del lado derecho, y no obtenemos nada, no obtenemos nada, no obtenemos nada, pues, ¿qué es lo que toca? Pues buscar del otro lado, ¿no? Y entonces ahí echas las redes y ahí vas a obtener. Entonces, es lo mismo, o sea, aquí estamos enfocadas en lo material, en tener, no está funcionando, pues entonces tienes que ver en el otro lado que es lo interior, trabajarte a ti. Cuando tú estés bien, cuando tú te quieras a ti, cuando tú ya estés bien trabajada internamente, Ujú. entonces es cuando el mundo va a cambiar, pero no es que va a cambiar de repente todo, no, o sea, tu percepción del mundo es la que va a cambiar y tú ya lo vas a ver todo de diferente forma. Eso es lo que va a pasar. Así es, ya nos hacemos conscientes y entonces nos damos cuenta de cómo funciona toda la manifestación. Toda la manifestación ayer, Ana Pau y yo estábamos hablando de cosas que nos han pasado en la vida, a nuestros hijos, cómo manifiestan, o sea, retomábamos esta parte del capítulo 1 o 2, que hablaban del ejemplo de unas fresas. Ayer le comentaba yo a Ana Pau de algo que pasó con mi nena. Entonces, sí, somos seres manifestadores en diferentes niveles, ¿no? Ujú. Entonces, aquí se trata de hacerlo como una receta, ¿no? Aquí están los Sí. ingredientes, tómalos, asúmelos y ¡pum! Sale. Pues sí, de hecho es que aquí están los 12 pasos, son 12 pasos para manifestar. Tienes que hacerlos todos, Vamos ¿sabes? a darle. Sí, lo único es razonarlos, entenderlos, procesarlos, y, porque es una ciencia, Aplicar. son leyes. Cuando Sí, realmente lo entendamos, empezamos a hacerlo, todo va a funcionar. Tiene que funcionar. totalmente de acuerdo. Certeza, Certeza, sí, ese es certeza, básico en la, la en clave. la, en la manifestación, la certeza. Entonces, Ok. pues, muchas gracias a todos. Espero que les esté gustando el libro tanto como a nosotras y vamos a trabajar en eso. Prometo trabajar muchísimo en esto que llevamos hasta ahora y Ujú. pues nos estamos viendo por aquí en la próxima con los siguientes capítulos. Sí, el Gracias, Ana siguiente, Pau. bueno, seguimos con el capítulo 5 después. Vale, hablamos. Chao, Bye, chao. besotes. Si te gustó, regálanos un like, comparte y comenta.